Septiembre, mes de la Sagrada Escritura. Te invitamos a poner la Sagrada Biblia, abierta, en el lugar más sagrado de tu casa. Te ayudaremos a orar con ella, enviándote diariamente algún texto bíblico comentado por el Padre Juan del Perpetuo Socorro. Se invita a las personas a poner en los comentarios sus peticiones personales. 19 de septiembre. Del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas. Pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario al Evangelio de San Marcos 4, 26 a 34. A cargo del Padre Juan del Perpetuo Socorro. Para entender el Evangelio de este domingo, es muy importante que tengamos presente el inevitable choque entre la buena nueva predicada por Jesús y la cultura de muerte espiritual, que ya para ese momento reinaba dentro del antiguo pueblo elegido por Dios. Jesús presenta su obra como cumplimiento y perfeccionamiento del antiguo rito, pero el pueblo de Israel, en la persona de sus gobernantes, más bien lo ve como ruptura o traición. El evangelista San Marcos nos presenta en la imagen de la semilla, las dificultades que la buena nueva ha encontrado para su difusión. Dichas dificultades las veíamos en el Evangelio del domingo pasado. Al presentar los interlocutores de Cristo y sus facilidades o dificultades para acoger la semilla del reino. Llevando el Evangelio del domingo pasado al contexto de hoy, alcanzamos a clasificar las almas en tres terrenos diferentes. 1. Los enamorados de Dios. 2. Los que no han conocido el amor de Dios. 3. Los impenitentes. El primer grupo son siempre el terreno donde la semilla del reino crece de la manera más esplendorosa. Su escasez económica, su sencillez de espíritu, su paciencia ante el dolor, los conducen de forma casi automática y natural a ser los grandes enamorados de Dios, y los más cercanos al corazón del Verbo encarnado. En pocas palabras, diríamos que ellos son los Juanes del Evangelio, y en ellos la semilla crece de tal manera, que sirve de cobijo a otras almas que buscan amparo. El segundo grupo son los paisanos, los estudiosos de teología, los racionalistas, los compañeros de la infancia. Lo más triste de su situación, y la causa principal de todos sus desaciertos espirituales, es no haber experimentado nunca el amor de Dios, a pesar de haberlo tenido tan cerca. En ellos, para que la semillita del Evangelio pudiera crecer sin que se la coma la plaga de la soberbia, se necesitaría llevar a cabo junto con la siembra de la semilla, alguna dolorosa fumigación penitencial contra el pecado o incluso, un fatigoso aparcamiento,
El tercer grupo nos muestra un tipo de terreno tan escabroso, que ya desde antes de su primero y segundo juicio particular, ellos decidieron ser enemigos del Salvador y primeras conquistas de las tinieblas. Nada es imposible para Dios, pero en el caso de ellos, ya optaron por la autoexclusión. La primera conclusión a la cual llegamos, con la propuesta que Jesús hace del reino de Dios, y de la semilla que por sí sola crece, es que la Iglesia, contrariamente a lo que se quiere hacer creer, está viviendo los momentos más hermosos y prósperos de toda su historia. El motivo de ese inesperado crecimiento es, que la difusión del reino, no está siendo llevada a cabo por los agentes de pastoral, que actualmente atraviesan por su peor momento, sino como un milagro evangelizador de Dios, que hace nacer y crecer esta semillita en quien, caminando por el camino estrecho de las virtudes, hace de su corazón, terreno fértil para la semilla del reino. Estos, que ante Dios son primeros, según la lógica humana son los más indignos, y más bien se les ubica en el grupo de los alejados. En el Evangelio del domingo pasado que se repite, apiñados a Jesús estaban una cantidad inmensa, de los que el mundo considera extraños e inútiles. Los cojos, los ciegos y los que no cuentan. Sin embargo, ellos son la fuerza de la Iglesia. Porque en ellos el reino de Dios crece, y da fruto hasta tal punto que las aves del cielo, que son las demás almas, buscan cobijo en ellos. La semilla divina, sin que nadie más que Dios se diera cuenta, creció en ellos y muchas almas buscan refugio en las ramas de su espiritualidad. De entre ellos, se están preparando silenciosamente los grandes mártires, a los cuales el Espíritu susurra que muy pronto la Iglesia se cubrirá de la púrpura preciosa de la sangre del Divino Salvador, que no solo escurrirá de la cabeza del cuerpo místico, sino de todo el cuerpo. Esa sangre rejuvenecerá la Iglesia. Serán las mejores víctimas de amor, que harán recordar estos tiempos como los más prósperos y fecundos de la Iglesia. Entre ellas están las nuevas Lucías, que ahora no se llaman Lucías, sino que tienen otros nombres como Chonitas. Están también ya listas las nuevas Inés, que ya no se llaman Inés, sino que se llaman Tránsito, Malena, Mirla por mencionar algunas. También se preparan para el sacrificio las nuevas Águeda, que ya no se llaman Águeda, sino que se llaman Cuquita, Petra y Mariquita, etcétera, etcétera. Curiosamente, no vemos en medio del tan grande resplandor de la futura Iglesia, renovada y lavada con sangre gloriosa de Altrus Cristo, a los nuevos Linos, Cletos, Cistos, Cornelios y Ciprianos. Ellos ahora tienen otros nombres como Pancho, Everardo, Poncho, Cuauhtémoc, René, etc. Pero andan tan concentrados en la guerra ideológica y de lucha por el poder temporal de la Iglesia, que no parecen darse cuenta que los que día y noche están pensando en la manera de ocupar el Estado Vaticano, si los tienen en la lista de los santos futuros mártires de la Santa Romana Iglesia. El problema es que, si a estos nuevos Linos, Cistos, Cornelios y Ciprianos, los miramos desde la meditación del domingo pasado, nos damos cuenta que no están formando parte del grupo de adelante. Totalmente ensimismado y extasiado en la persona de Cristo, ayer, hoy y siempre, sino que más bien están ubicados en los que están atrás de todo el grupo. Entre los que todavía no han conocido el amor de Dios, y andan discutiendo sobre otros temas muy distintos de los que Jesús está mencionando. En las meditaciones del domingo pasado, los vimos en el grupo de los primos, los paisanos y parientes de Jesús, pero estaban tan enojados y concentrados en criticar al sucesor de Pedro, que ni siquiera escuchaban las palabras llenas de celestial hermosura, que Dios estaba dirigiendo a sus corazones durante la Santa Misa.